Bueno chicos, hoy traemos a nuestro segundo podcast en este formato que estamos haciendo ahora. Estamos aquí con uno de los integrantes del podcast, Catenaccio Podcast, perdón, que me lío. Bienvenido Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado. Muy bien, pues con muchas ganas de esta entrevista. Me hacía mucha ilusión cuando te pusiste en contacto conmigo y la verdad que con muchas ganas. Pues nada, agradecerte el tiempo como ya he hecho tanto fuera de cámaras como suelo hacer aquí dentro de la grabación. Y nada, pues sin más dilación vamos a empezar con una mini presentación tuya para que la gente te sitúe, aparte de ser uno de los integrantes de Catenaccio Podcast. Pues mira, Vicente Pérez ha sido un fanático del fútbol toda la vida. Yo me formé con los 3 niveles de entrenador. Después hice un curso en Villarreal con integrantes del Villarreal, que estaba en ese momento, fue entrenador del juvenil A del Villarreal. También estaba Nijat, que era el mítico delantero del Villarreal, de la Real Sociedad y demás. Y me formé allí durante 3 meses. Y cuando empecé a formarme en esto del fútbol, me gustaba mucho el tema de entrenamiento, pero también me gustaba mucho el tema del análisis táctico. Entonces, pues empecé un poco la carrera en el mundo del fútbol. Trabajé en algunos clubes aquí de Elche. Me llegó la oportunidad en el Elche, en la cantera. Y nada, a raíz de ahí de que ya dejé de estar en el Elche, me gustaba mucho el tema de la comunicación, de las redes sociales. Y ahí pues decidimos hacer un podcast, yo y uno de mis mejores amigos, pero lo enfocamos un poco a nivel general, con emprendedores, etcétera, hasta que nos dimos cuenta de lo que nos gusta es el fútbol, lo que entendemos es el fútbol, y al final también teníamos contactos dentro del mundo del fútbol, y decidimos aprovechar esa oportunidad. Es verdad que no la enfocamos bien del todo, porque se nos han caído algunas grabaciones, y entonces, claro, no llegaban los tiempos de grabación a las fechas que tenemos que publicar el contenido. Entonces lo que tenemos que hacer es, ahora estamos en una pequeña paradita porque queremos tener suficiente material para ir bastante desahogados. Estamos con bastantes grabaciones, unas presenciales, otras online como contigo. Y este es un poco Vicente. Queremos hacer un podcast con jugadores profesionales, con jugadores profesionales, con entrenadores, hablando de táctica, hablando todo fútbol. O sea, todo lo que sea fútbol, conocer un poquito más ese mundo táctico también que no se conoce, curiosidades de futbolistas, anécdotas que han vivido, y un poquito por ahí va el tema. Claro, es que yo ya he estado chismeando un poco en las redes y he visto que trajisteis a gente como Carlos Acapo, por ahí estaba, sí. Luego Fidel, entre otros. Y yo sinceramente os descubrí, o principalmente te descubrí a ti, por cuando estaba Fidel hablando de Pastore. Claro. Hablando de Pastore, que ese fue un clip que me gustó bastante porque es cierto que luego se junta con que han hablado de él en la grada, hizo un vídeo de él que lo publicó también Pastore y todo. Claro, nos lo compartió él, que simplemente lo nombramos, o sea, yo hice el reel, lo edité, lo saqué yo todo, y fíjate, le puse para participar a Fidel, para que compartiera la publicación Fidel, y pues se la puse a Pastore, pero vamos, sin ningún tipo de intención de que la publicara, simplemente pues oye, pues si la ve, genial, y si no, pues sin problema. Y de repente me veo, Javier Pastore ha aceptado tu invitación, y claro, yo empecé a ver me gusta, y digo, sí, al final te sorprende, y claro, muchos comentarios, gente que te seguía, y la verdad que, a ver, te hace ilusión. Es verdad que yo lo he tenido aquí en el Elche, lo he visto un montón de veces por aquí, porque él estuvo aquí ese par de años, no le fue bien, pero es verdad que previamente ha sido un jugador espectacular. Al pobre muchacho las lesiones le crucificaron muchas veces. Sí, no, acabó, su carrera terminó un poco por eso. Al final, cuando un jugador de la categoría de Pastore viene al Elche, con todos los respetos al Elche, que es el club de mi vida, pero es porque algo falla de lo que has tenido, de lo que has sido a lo que eres. Un jugador que ha estado en la selección argentina, en el PSG, rindiendo a nivel mundial. Al final vienes aquí y vienes con mucha calidad, pero algo no tiene que estar bien para estar aquí, realmente. Ya, pero bueno, al fin y al cabo tuvisteis ahí unos añitos de calidad, aunque fuesen cortitos.
pero es lo que tienen las lesiones y el deporte. Pero bueno, volviendo a la entrevista, ya lo has explicado un poco, pero quiero saber cómo empezasteis a subir los vídeos o cómo empezó un poquito el proyecto del podcast. Vale, pues aquí hay dos fases, ¿vale? Está el primer podcast que te he dicho que hicimos, que simplemente luego lo que hicimos fue cambiar el nombre y dejar, porque no queríamos borrar los vídeos de YouTube, no queríamos empezar como una parte nueva. Como habíamos hecho cosas generales, pues oye, la gente que quiere interesar al fútbol, que nos siguiera apoyando y viendo. La gente que no le interesa el fútbol, simplemente nos deje de seguir, pero ya teníamos una base y queríamos aprovecharla. Entonces, nada, simplemente es lo que te he comentado. Nosotros teníamos bueno, yo aparté un poco el fútbol de mi vida, siempre me han gustado las redes sociales y vi un poco el boom de los podcasts. Yo consumía muchos podcasts de diversas cosas, de fútbol, de emprendimiento, etcétera. Y dije, joder, a mí me gusta esto, ¿por qué no voy a intentarlo yo por aquí? Aquí en Elche no había nada parecido, en la provincia de Alicante no había nada parecido, también me voy a por Valencia y digo, bueno, vamos a hacerlo. Le contacté con mi amigo Sergio, le dije, oye, mira, el presupuesto es este, 4 micros, cables XLR, la mesa, el ordenador que ya lo teníamos, 2 cámaras de grabación, que luego se nos juntó con una tercera, las luces, trípode, todo el tema del material, que al final, a ver, te puedes gastar lo que tú quieras. O sea, puedes empezar con 2 móviles que te puede servir igual que 2 cámaras. Es verdad que cuanto más azúcar, más dulce, pero poder hacer un podcast con muy poquito dinero puedes hacerlo, que esté bastante bien. Luego es verdad que ya te va a ir gustando todo un poquito más, que si decoración, que si luz. Entonces, siempre vas a gastarte un poquito más. Pero al final lo importante es que tu entrevista sea entretenible, que tengas clips que algunos se te hagan virales y que sean entretenidos de ver, porque al final la gente puede consumir a corto plazo de ver un reel y no ver el podcast entero, o que a raíz del reel veas el podcast entero. Entonces, es un poco eso, pero bueno, que decidimos intentarlo, conocíamos a bastante gente, además somos gente muy abierta, gente muy social, pero sí que es verdad que evidentemente tampoco tenemos... tampoco conocemos a 500 futbolistas como pueden tener otras personas o una agencia o la televisión. Al final teníamos que movernos un poco por preguntar y que alguien acepte y alguien no acepte. Entonces decidimos hacerlo general. A raíz de que hicimos el podcast general, vimos que al final pues nos gustaba, pero había muchos temas que no controlábamos. No estábamos del todo cómodos, aunque la persona que estuviera delante nos explicara todo su tema, su especialidad y demás, pues a lo mejor entrevistábamos a un jinete de caballos, que entrevistábamos a un trader, que entrevistábamos a una persona que había pasado un cáncer, etcétera, un poco general. A raíz de ahí dijimos, nos fijamos en unos chicos que lo están haciendo muy bien, que son los de Offsiders, que a mí me encantan, yo los veo mucho. Han pasado por el canal los de Offsiders. Sí, está muy buena, muy buena. Pues el caso es que a mí me gustan un montón lo que hacen, entonces queríamos un poco con nuestro toque hacer un poco el contenido que hacen ellos, que es hablar de fútbol con entrenadores, con exjugadores, con jugadores actuales, con directivos, todo lo que tenga que ver con el fútbol de una forma más cercana, sin crear esa polémica de que a lo mejor en muchos periodistas se da, que esto no es ninguna crítica al periodismo, ni mucho menos, pero buscan un poco también ese conflicto o esa crítica que a lo mejor no siempre es constructiva del todo. Y aquí al final lo que queremos es una charla distendida, cómoda, y era lo que buscábamos. Entonces conocíamos a Fidel de la época de Elche, un amigo mío que tiene unos amigos también, es muy amigo de Fidel, le pedimos el favor. Luego tenemos muchos contactos por aquí para poder entrevistar a gente. Y ahora sí que es verdad que lo que hemos visto es que nos cuesta un poquito más cerrar las entrevistas, pero no porque el jugador o el entrenador no quiera, sino porque ahora tenemos que pasar por el club. O sea, ahora tenemos que pedir autorización al club. Yo a veces le escribo al jugador o al entrenador y me dicen, me parece muy buena idea, me apetece. Me dice, te paso este contacto porque desde el club tenemos el contrato firmado, o desde el club nos dijeron que cualquier entrevista tiene que pasar previamente por el club. Entonces hay clubes que no te contestan, hay clubes que te contestan al principio y luego no te contestan, y clubes súper buenos que enseguida te ayudan, dicen, pues mira, sí, pero bueno, sí, yo siempre le intento dar un poco de facilidades al club en cuestión. Les digo, mira, nosotros tenemos para cada jugador o para cada situación ciertas preguntas, y luego lo que me has comentado un poquito tú, que al final
final tú puedes tener ciertas preguntas, pero te pueden surgir otras durante la entrevista. Y eso es lo que nosotros le hacemos a los clubes. Tenemos ciertas preguntas preparadas, luego otras que van surgiendo, y yo siempre le doy la posibilidad al club de que vea el vídeo antes de yo subirlo. Para que me digan, oye, esta pregunta a lo mejor no queda bien. Porque al final también depende mucho del momento en el que pasa el club. Tenemos ahora mismo 2 entrevistas que hemos cerrado, pero que nos dijeron, no podéis transmitirlas porque es del mismo club, es el entrenador y el capitán. Y nos dijeron, no podéis transmitirlas porque el club, que está en segunda división, no está bien ahora. Entonces, claro, lo entiendo, porque a nivel de aficionados, tú eres aficionado de un club y ves a tu entrenador y a tu capitán que se está riendo contigo mientras tu club está casi en descenso, pues a lo mejor no sienta bien. Entonces hay que jugar un poco con muchas variables, que eso es lo que no hicimos al principio. Ese fue uno de nuestros errores, que grabamos pocos capítulos y tampoco sabíamos cómo se iba a mover esto. También estamos ahora contactando con muchos jugadores que han jugado en el fútbol profesional, porque al final esos exjugadores no tienen que pedir ningún tipo de permiso. Les apetece bien, no les apetece bien, pero ya te lo dicen ellos directamente. Entonces es también un punto a jugar un poco con todo. Me interesa también mucho el tema de entrenadores. Entonces nada, nos enfocamos en el fútbol. A raíz de que terminamos en junio, terminamos las entrevistas generales. Julio y agosto fue para preparar todo esto. Y desde ahí nació Catenaccio, que al final el nombre de Catenaccio es porque es un término de fútbol que me encanta. Me gusta, yo como entrenador me gusta mucho el Catenaccio, me gusta mucho que mis equipos siempre sean defensivamente muy, muy buenos. Y me gusta, la verdad es que el nombre me gusta. Un nombre italiano siempre como que tiene mucho carisma, siempre me ha gustado. De hecho, el logo es, si no me equivoco, era Totti, no me acuerdo, era en un partido del Inter Milan que lanzaron Bengala y no sé, no me acuerdo cuál era, te lo diré cuando me acuerde, pero vamos, que va todo enfocado al fútbol italiano. Y nada, ya decidimos hacer las entrevistas y estamos ahora mismo en grabaciones. Y lo dicho, hay algunas que nos gusta hacerlas todas presencial, eso es cierto. Pero si no se puede, pues ya también estamos optando a hacer entrevistas online. Claro, es que, bueno, voy a intentar juntar todo lo que has dicho porque es súper interesante, obviamente. Respecto al tema de Outsiders, fueron un poquito los que empezaron un poco todos estos pasos de estos tipos de podcast, de hablar con gente en torno a fútbol, porque al fin y al cabo los que mejor podéis hablar de ellos son la gente que habéis estado dentro del entorno fútbol. O sea, en tu caso ya has mencionado que estuviste en fútbol de canteras muchas veces y claro, no puedes tener una visión tan profunda como alguien que ha estado dentro de banquillos, dentro del campo, a nivel profesional. Incluso en segunda división sigue siendo un nivel bastante profesional y ya lo hablamos con los Outsiders, que tenéis la entrevista en el canal para verla. Es que hasta primera red ya es un fútbol muy competitivo, o sea que todo tiene que estar muy, muy, muy bien ligado. Y luego es que no hay mejores personas para hablar del tema de lo que pasa dentro del campo, de experiencias, para contárselo al mundo, que vosotros que habéis vivido dentro de ese mundo. Y luego, continuando un poco respecto a lo que has dicho, los clubes ahora están un poquito más, no vamos a decirlo más tontos, pero sí están más restrictivos con el hecho de, obviamente, si por ejemplo vamos a poner un equipo, si el Amorebieta, por ponerte un equipo cualquiera, no está bien, está a punto de descender, obviamente no puedes publicar algo de que están pasando un buen rato porque deberían estar afectados. Entonces todo eso va a retrasar toda transmisión en cualquier momento. Eso es lo que pasa. Bueno, en sí, si consigues entrevistar a un jugador y que el club te dé la ventaja, tienes que aprovecharla. Eso es. Es lo que tú comentas. Nosotros hemos tenido a jugadores que a lo mejor en la grabación, mira, fíjate, una de las grabaciones la hemos hecho ahora mismo y el club no va bien, pero la entrevista de esa persona hasta finales de febrero, mitad de febrero, no se va a priori a publicar. Claro,
aunque sea esa fecha, a lo mejor nos toca o hacerlo antes o hacerlo después. Tenemos que jugar un poco también con la situación del club, porque es lo que el club nos pide. El club nos ha dado las facilidades, nos dijo de grabar en el club, hemos grabado en el estadio de ese equipo, que es una experiencia chulísima. Pero ahora lo que tenemos que hacer es la primera vez que salimos de ahí, entonces una experiencia muy chula, entonces respetamos mucho también al club porque nos ha dado la posibilidad de hacerlo, y aunque no nos lo hubiera dado, que nos hubiera dicho de grabar aquí y con 1000 restricciones, también respetaríamos mucho la decisión, porque al final si ellos dicen que no, es que no, y por ahí no pasa. Que me pasó una anécdota muy curiosa en un equipo, que me dieron el sí a un entrenador y luego a un jugador no. Entonces me pareció curioso en ese aspecto. Esto sin haberlo grabado. Me dijeron, mira, con este jugador no, o sea, con estos jugadores no, y con el entrenador sí. Me pareció una anécdota curiosa también. Sí, es raro, al fin y al cabo. Si te dejan al entrenador, hay veces que la figura más importante ya llega a ser hasta el entrenador. Eso es, sí. Entonces... Y un cambio de entrenador, que ha sido un cambio de entrenador. Entonces es curioso. Claro, y luego respecto a los jugadores retirados, claro, a los jugadores retirados les tiene que apetecer, a secas. A los jugadores, mira, yo te voy a decir mi punto de vista de lo que yo he notado, y a lo mejor tú también lo notas, pero a la gente le gusta mucho contar su historia. O sea, a la gente le gusta mucho hablar en redes sociales si has tenido una carrera medianamente buena o que te ha hecho feliz o que tienes anécdotas que contar. Te gusta ponerte detrás de una cámara, que te entrevisten y tú contar todo lo que supone. Entonces, tú cuando a un jugador que ya no está en el foco, como puede ser alguien que está en activo, evidentemente, un jugador que ya lleva 3, 4, 5 años sin jugar, que ya no salen las noticias, que ya no le aplauden, al final ese ego ya se ha bajado un poco. Cuando se ponen en contacto contigo, porque les interesas en aquella época, porque al final hiciste feliz a X personas, generaste un sentimiento en una afición. Claro. Eso gusta mucho. Yo lo he notado mucho. Yo he visto entrevistas de jugadores que digo, joder, qué bonita fue aquella etapa de Outsiders. Entrevistaron a José Ángel, que era un jugador del Elche, que hablaban de la etapa del Elche en primera división, de cuando lo bajaron administrativamente. Y digo, hostia, y claro, te vuelven todos los sentimientos de aquella época. Entonces, es una forma muy buena de hacer entrevistas con gente que sabe mucho de fútbol. Y nada, la verdad es que tirar por ahí siempre es muy bonito. Al igual que también estoy viendo de exentrenadores. Ahora me he puesto también en contacto con 2 árbitros profesionales, solo que uno vive en Lleida, y ahora estamos viendo a ver cómo lo hacemos. El otro vive en Castellón, o sea que más o menos, pero bueno, Castellón me pilla un poquito más cerca, entonces a ver cómo lo hacemos. Claro, es que al fin y al cabo el desplazarse y todo va a costar. Es el desplazarse, es el que te dejen, porque al final tú tienes que tener la confianza para decirle que te dejen su casa para grabar, porque al final el coste de alquilar un local para 2 horas es un poco más complicado, y ver que la iluminación esté bien en su casa, que haya espacio para grabar bien, entonces es un poco más complicado, que se puede adaptar perfectamente. Simplemente tienes que adaptarte un poquito y ya está, pero al final si tienes tu set aquí montado es lo más cómodo. Claro, y luego respecto a lo del tema que has comentado de las historias, sí se nota muchísimo, o sea, ojalá poder traer al canal algún día algún exfutbolista o algún ex deportista de alto rendimiento, pero sí se nota, sobre todo en futbolistas, el hecho de que ya se han retirado de los focos, o alguno, por ejemplo, ahora se me viene Mario Suárez, ahora mismo está a tope con la 1 y algunas narraciones, pero hay otros jugadores que han decidido irse a una vida más normal, por decirlo de alguna forma, sin que suene despectivo ni nada, pero se han cogido ahí y han ido paso a paso, y de repente cuando les contactan de alguien que les recuerda y que les deja expresar su etapa y sus sentimientos durante X etapa, les vuelve la sonrisa y la felicidad. Claro, le vuelve eso, y sobre todo si conoces también la etapa de ese jugador, porque no es lo mismo entrevistar a un jugador que, imagínate, yo estoy en el Elche, yo soy muy, muy fanático del Elche desde toda la vida, entonces yo conozco todos los clubes, y bueno, de la provincia conozco todos los jugadores que han pasado por la provincia, más o menos de los equipos los conozco más o menos su historia, su trascendencia en el club y demás, pero a lo mejor yo entrevisto a alguien por poner un ejemplo, de Gijón o de cualquier equipo, de Las Palmas, de lo que sea, y al final me tengo que informar mucho más. Entonces, claro, a lo mejor esa entrevista va a costar un pelín más, o sacarle ciertas cosas que con alguien que te has tenido cercano. Por ejemplo, yo lo de Fidel, yo le decía que él me estaba contando la fase de ascenso del Elche del primer año, y claro, yo se lo viví en mis carnes. Entonces, claro, era una conversación muchísimo más fluida, porque yo le contaba anécdotas que él se quedaba alucinado.
Entonces también es mucho más fácil si conoces a esa persona, a ese jugador o ese entrenador, no personalmente, sino digo futbolísticamente, que hayas tenido cerca en tu ciudad o en tu equipo, o que sea un jugador que te ha gustado, entonces es mucho más sencillo también hacerlo así. Pero sí, te entiendo. No, claro, y aparte el hecho de que te cuenten algo que no ves tú desde el campo, porque ya es una visión diferente, ya estás. El tema de Fidel es como que contactas con el aficionado y todo, es como la afición te está hablando en algún punto. Claro, es que eso es lo que pasa, que nosotros, la afición en general, la gente fuera del fútbol, porque al final yo ahora mismo no estoy ni dentro del fútbol ni fuera, estoy digamos que en una fase intermedia, pero he estado en ambos sitios. Y claro, es verdad que lo que se ve fuera no tiene que ver nada con la realidad. O sea, nosotros vemos desde fuera a 11 máquinas corriendo detrás de un balón que tienen que hacer sí o sí lo que tú crees que van a hacer. Que es decir, este es el equipo que tiene que sacar y no sé por qué no ha puesto a este jugador si es el mejor. Si ha sido titular en 11 partidos, ¿por qué no lo ponen esto? Este entrenador no tiene ni idea, etcétera. Pero a lo mejor lo que tú no sabes es que ese jugador ha tenido dos días de fiebre o 2 días de catarro, o ha tenido un golpe que no te ha permitido entrenar, que tiene una pequeña contusión, que cuando sprinta tiene algún dolor en algún músculo, que tiene algún impedimento que no está al 100%. O bien que el rival no le beneficia a que juegue. Entonces, claro, eso el aficionado no lo entiende. Yo tampoco lo entendía hasta que no estudié ciertas cosas de táctica, etcétera. Yo lo veía un poco más simple, pero es verdad que hay mucho más trasfondo en la alineación. Al final, un entrenador es muy raro que quiera perder. O sea, a no ser que quieras que te echen, el entrenador quiere ganar, el entrenador vive de eso, y más en el fútbol, que el fútbol es a corto plazo. Si tú pierdes 5 partidos, en un mes estás fuera. Puedes tener 2 meses buenos, pero a lo mejor en un mes estás fuera. Total. Entonces, hay mucho estudio y que haya mucho estudio no quiere decir que no se equivoquen, pero sí que es verdad que hay un estudio previo, hay una argumentación al por qué juega un jugador, al por qué no juega un jugador, al por qué esta táctica, todo eso es muy interesante porque cuando tú los entrevistas y les haces esas preguntas, que les dices, ¿por qué has jugado hoy con un 5-3-2 y no con un 4-4-2? Que es con lo que siempre juegas. Y dicen, pues juego con un 5-3-2 porque ellos meten a 4 personas delante, entonces nosotros ponemos 5 para tener superioridad detrás. Y claro, te están empezando a rebatir todo, pero claro, si al final un aficionado dice, este no tiene ni idea, juega con un 5 detrás, claro, no hay nadie tampoco que le rebata, porque tampoco entiende y muchas veces no es culpa del aficionado tampoco, sino es que no entiende tampoco un poco más el trasfondo del asunto. Bueno, y también es que lo tiran al aire, porque el entrenador, al aficionado, hay muchas veces que solo lo escucha por los medios, al fin y al cabo. Claro. Entonces, si por tirar al aire lo puedes tirar al aire, puedes decir, qué malo, ¿por qué no hace esto? Yo voy a admitirlo, yo a Luis de la Fuente, seleccionador español, cuando puso a Cucurella el primer partido, me dijo, ¿pero qué haces? Si está Grimaldo en el mejor momento, no sé qué, y bueno, pues es que nos cayó la boca en sí, o sea, yo lo puedo tirar al aire, pero a Luis de la Fuente ni me va a escuchar, ni va a ponerse deprimido por nada, él es el que sabe muchísimo más que yo, y que cualquiera que esté ahí, salvo un entrenador de alto nivel, cualquier aficionado, cualquier entrenador va a saber más que él. Y respecto a lo de ganar... Mira, con ese caso, te voy a interrumpir, con ese caso es muy curioso porque todo el mundo de mi entorno también se esperaba, de mis amigos que son muy futboleros, se esperaban que jugara Grimaldo porque venía de una temporada muy buena, tú lo veías cada 2x3 en las noticias, gol de Grimaldo, asistencia de Grimaldo, etc. Pero luego tienes que ver un poco también que ese jugador se asemeje al estilo de juego de la selección, porque al final Grimaldo es un jugador muy de ida y vuelta, de buscar el espacio, y Cucurella es a nivel defensivo un poquito más estable, o sea, considero un poquito mejor a nivel defensivo, y luego a nivel de ataque más posicional, él sabe más dónde ponerse estando quieto, pero Grimaldo es potente al espacio. Entonces, claro, la selección partía de un jugador que era Nico, que estaba por delante de Cucurella, que iba muy bien al espacio y era 1 contra 1, y se resguardó con Cucurella por detrás para pérdida y para juego posicional. Entonces, claro, lo que no quería Luis de la Fuente es tener a 2 balas en la izquierda y no tener esa consistencia defensiva ni esa consistencia posicional, que es lo que la gente no entiende. Pero que es normal, tampoco, la gente no tiene por qué entenderlo si no le dedica un tiempo o no habla de fútbol táctico con las personas, es lógico. Pero bueno, luego al fin y al cabo es eso, que nos fue callando la boca, porque claro. Vas ahí, te vas viendo encima, que es que eran 2 situaciones totalmente
raras. O sea, era Cucurella venir de un Chelsea que estaba 12º en Premier o que había remontado y se había metido en Europa League, pero cayó Sí, pero no estaba bien. Es un Chelsea que no estaba bien. No estaba bien. Venía de un equipo de petrodólares que comparaban media Europa y jugaban 11 solamente. Y luego ves a Grimaldo, que viene del Leverkusen, invicto, que no ganaron la Europa League porque a Demola Lookman le dio el día. Entonces, no se va a lo táctico, se va a momentos, a temas de puntos de quién está mejor en su equipo, pero es que es otro equipo diferente la selección. Sí, es verdad. Entonces, pero yo creo que en 2 momentos que no estén al 100% Cucurella y Grimaldo, Cucurella va a seguir yendo y Grimaldo va a dejar de ir. Yo me la jugaría por eso, porque al final Cucurella es el perfil selección y Grimaldo no se acerca tanto a ese perfil. Al final a la selección tienen que ir perfiles de la selección y jugadores que estén en forma. Entonces tienes que eso lo hace muy bien De La Fuente. Luis Enrique no basaba todo en jugadores que estén en forma. Era más en jugadores de su perfil y esta era la diferencia. Y lo que tú comentabas de lo del Chelsea y lo del Leverkusen, pasó también un poquito con Fabián. Fabián era suplente en el PSG y en la selección era imprescindible. Claro, porque al fin y al cabo también Luis de la Fuente venía de categorías inferiores, de conocerles a todos, y al fin y al cabo está tirando, como tú dices, de confianza, perfil selección y aparte buen nivel. O sea, me sorprende que me digas eso del tema Grimaldo, porque es que seguimos teniendo ahí Gaya, que ha sido muy continuo con la selección, luego Valde, que estaba con lesiones y todo, y estamos viendo si recupera el nivel, y hay vacantes todavía en la selección para ese lateral, para ese medio, para ese defensa. Claro. A ver, eso es lo bueno, que vas a tener muchas variantes. Yo lo de Grimaldo te lo digo porque al final nunca hemos tenido a 2 extremos en bandas como los que tenemos ahora, que generan mucho 1 contra 1. Siempre hemos jugado un juego muy posicional realmente. O sea, y lo que nos ha dado ese plus este año han sido esos 2 jugadores. Entonces, claro, Grimaldo se asemeja más a... Si tú pones a Grimaldo y pones enfrente a Cucurella o a Nico Williams, en ataque se asemeja más a Nico Williams que a Cucurella. Entonces, es un jugador que es mucho más... Es chispa, por así decirlo, Grimaldo. Y claro, es una variante muy buena. Cuando quieres tener un poquito más de profundidad en ataque, es una variante. Puedes tener menos profundidad con Cucurella, más solidez defensiva, más profundidad y más llegada en carrera con el otro. Entonces, es bueno manejar las 2 opciones, no es solo irte a un perfil. Cuanto más perfiles tengas, más opciones y más variantes vas a tener en los casos buenos y en los casos malos. Claro, pero es eso, al fin y al cabo Grimaldo es más carrilero que lateral. Eso es, claro. Está jugando en el medio campo del Leverkusen más o menos, o sea, está 3 defensas, línea de 5 y 2 delanteros. O sea, sí, claro. Al fin y al cabo se come más el ataque que la defensa, porque tiene a 3 atrás defendiéndole. Eso es. Tiene esa manera detrás. Por eso es. Por eso al final, como el Leverkusen juega con 3 detrás y la selección no, entonces claro, encajar a Grimaldo es un poco más complicado que a Cucurella. Simplemente eso, pero sí, que son 2 jugadorazos. Yo los quiero siempre en mi equipo, vamos. Sí, totalmente. Pero bueno, volviendo ahora al tema de lo que estamos diciendo, que nos hemos ido ahí por las ramas. Estos chicos es lo que gusta hablar de fútbol, entonces es lo que tiene, te vas entreteniendo, pero respecto a lo de que todos los entrenadores quieren ganar, obviamente, todos los entrenadores quieren ganar, incluso en categorías que son pequeñas. O sea, yo estoy en una Levin de fútbol 7 y yo todos los fines de semana quiero ganar, aunque me digan, no, pero darle jugar a los niños y todo. Obviamente cualquier entrenador quiere ganar y quiere transmitirle eso a sus jugadores. A lo mejor en mi categoría es más tiempo de juego que otra cosa, pero ya en categorías superiores ya tienes que empezar a meter ese gen competitivo. Si no tienes un entrenador que quiera ganar, tu equipo no va a ganar al fin y al cabo, porque si no lo transmites a tus jugadores no vas a progresar en ese sentido de victorias. Yo quiero hacer una pregunta, ¿vale? Un poco comprometida porque sé que a veces causa un poco revuelo. Si quieres la contestas, si quieres no. Pero, ¿qué te parecen, por ejemplo, los equipos alevines, por ejemplo, que ganan 15-0, van a por el 16-0, 17-0, 18-0? A ti, personalmente, ¿qué te parece? Yo no voy a opinar ni bien ni mal, ¿eh? Yo tengo una respuesta ahora.
A ver, a mí el hecho de, por ejemplo, lo que pasó, bueno, pasándolo en mi categoría, sí que lo veo de, oye, pues mira, si quieren meter más goles, están para meter más goles. Si es fútbol, se lo están pasando bien, aunque los otros estén ahí más flojeando. Depende también del entrenador para mí, o sea, depende de la mentalidad. Yo para mí, si podemos meter 20 goles, para mí metemos 20 goles. Si nos lo estamos mereciendo, no tenemos por qué frenar en esas categorías. Y aparte les da un subidón para el siguiente, porque es una etapa en la que mentalmente te tiran muy rápido. A la mínima que te hacen una falta, te puedes poner un poquito triste, te puedes poner a llorar, te frustras más rápido. Pero cuanto más goles ves y más ves que juegas bien, sobre todo porque es muy individualista todo ahí. Hasta que no llegan a una etapa de a lo mejor los 16 años, no empiezan a pensar más en equipo. Pero luego ya extrapolando a, por ejemplo, el caso que hubo en Francia-Gibraltar, que creo que quedó 11-0, 11-1 por ahí, ya me parece un poco más de... También lícito, pero ahí ya tendría que bajarle un poquito más de, bueno, vamos a calmarnos. Pero Francia-Gibraltar dices, pero de absoluta. Sí, absoluta. Mira, yo con los resultados yo soy muy tajante en esto. Yo si puedes meter 52 goles, mete 52 goles. O sea, porque al final lo primero que tienes que hacer antes de empezar un partido, un torneo, o cuando son en edades tempranas, es concienciar al jugador de que aquí pueden pasar tres cosas. Que ganes, que empates o pierdas. Y que ganes van a ser 3 puntos, ganes 1-0 o 18-0. Que pierdas, vas a hacer 0 puntos, quedes 0-1 o 0-8. Es lo mismo. Y tienes que aprender al jugador a gestionar la frustración. Porque lo que no podemos hacer es que a lo mejor cuando llegue 6-0, porque he visto muchos argumentos. Cuando llegue 6-0, el marcador deja de contar. No se deberían permitir que pasen de 10 goles, que el otro equipo se hunde. Es cierto que para el otro equipo es difícil, porque eso es porque al final, si tú todos los partidos te meten 16-0, es que te han metido en una liga que no te pertenece. Los chavales no tienen la culpa, los chavales no se meten en la liga que ellos quieren. Claro. Entonces, es un error de club. Pero al final, el jugador que sí que está preparado para esa liga, que yo como cuando era un niño pequeño, yo quería jugar y ganar y meter muchos goles, porque yo estaba toda la semana esperando a ese día. Yo lo que quiero es, ese día si puedo meter yo 5 goles, mi compañero 5 goles y quedar 11-0, genial. Y hay días que me los han metido y me he ido jodido a mi casa. Pero desde un primer momento me han enseñado que cuando el día que perdamos, el lunes vamos a trabajar el doble, vamos a analizar dentro de la edad de cada uno. Evidentemente no puedes analizar muy en profundidad a unos niños de 8 años que a unos de 15. Pero dentro de lo que cabe, tenemos que ver en lo que ha fallado, intentar mejorar. Y a lo mejor no tienes que empezar a ganar, pero si te meten todos los fines de semana 15, 16, oye chavales, vamos a intentar que nos metan menos. Vamos a trabajar mucho defensivamente, la intensidad, la rapidez, que no se vuelvan cuando reciben el balón, vamos a meter el pie, no sé, trabajar las cosas que te están fallando para que te metan esos goles. Claro. Pero yo pienso como tú, si en el fútbol tienes que meter goles y es una forma de respetar al rival. Si tú dejas de meter goles, le estás diciendo al rival, no eres lo suficientemente bueno como para que yo compita contra ti. Y encima voy a bajar el ritmo porque me estoy aburriendo, porque para no hacerte sufrir. Entonces creo que la forma de respetar, a mí cuando me han metido goles, la forma de respetarnos ha sido, mi nivel es este, y si tú quieres que yo no te meta goles, ponte a mi nivel. Y lo sigo pensando, porque en el fútbol tienes que ser competitivo. En el fútbol base tienes que enseñar, pero tienes que enseñar a ganar también. Tienes que enseñar que algunas veces vas a empatar y tienes que saber cuándo no frustrarte. O sea, tienes que hacer un poco de psicólogo. Es un poco complicado, pero tienes que hacer un poco de psicólogo en los chavales, porque los chavales no entienden de perder 4 o 5 veces seguidas y que ellos no vayan a mentalizar el siguiente partido con quien no vayan a perder. No, tienen que intentar jugar un poco con ellos, pero siempre lo que tú dices. Sobre todo en estas etapas, a mí lo que me revienta muchas veces es, y lo hablo con mis jugadores muchas veces,
Nada, es un partido muy difícil, lo vamos a perder. Y digo, ¿tenéis 2 piernas? Y dice, sí. ¿Ellos tienen 2 piernas? Sí. ¿Sabéis jugar al fútbol? Sí. ¿Ellos saben jugar al fútbol? Sí. ¿Por qué vais a perder entonces? Si Claro. siempre es en las mismas condiciones. Claro. Tú en ese caso, cuando te lo digan, te llevas recortes de periódicos y te pones Barça 0, le ganéis 1. Y situaciones de remontadas o equipos que no pretendían ganar y han ganado. Y le dices, ¿esto era posible? ¿Tú quién pensabas que iba a ganar? ¿El Barça o el Leganés? Pues mira, el Leganés 0-1 en Barcelona. Y les pones así esas cositas y le dices, hostia, que abren un poco los ojos de que ellos pueden, al final, tienes que ser igual que el jugador que defiendes. Totalmente. No tienes que ser ni mejor ni peor, igual. Si tú no te consideras que eres igual, no estás capacitado para el fútbol, bueno, intentas motivarlo un poco de una forma buena. Claro. Pero bueno, volviendo un poco ahora a la entrevista, Sí. se agradecen estas preguntas porque sí que es cierto que dan más juego, pero ¿quién te transmitió tu pasión por el fútbol y de dónde viene tanta ansia por el fútbol? Yo desde pequeño no me gustaba nada verlo, pero mi padre siempre estaba con el fútbol en casa y en el colegio siempre jugábamos al fútbol. Me apunté al equipo del cole desde pequeño y era fútbol todo el santo día. En mi casa con las pelotas, dentro de casa jugando, mi madre cabreada, yendo detrás de mí que no juegue, juega con esta que es más pequeña que no vas a romperle las cosas. Pero que luego yo me apuntaba en un papelito como que era un jugador de fútbol, a lo mejor me ponía Ronaldinho, Ronaldo, y me ponía, y como que yo chutaba penaltis a una mini portería que tenía, y si la metía seguía, y si la fallaba tachaba al jugador. Entonces, como que siempre he sido un poco un friki del fútbol, he jugado al fútbol toda la vida, he ido mejorando, he visto que ha habido entrenadores que me han sacado mucho potencial y eso me gustó mucho. Y cuando hubo un entrenador que ya era yo juvenil, que me sacó mucho el ímpetu, él siempre me decía que yo era el líder del vestuario y yo realmente yo lo sentía así, pero no me lo creía como si de forma, por decirlo un poco mal. Yo no me considero un flipado de, no, yo aquí soy el que manda, no. Yo al final soy muy motivado de lo que tú has dicho. Me viene el primero de la liga y a lo mejor yo voy en ese momento quinto y ese día yo era el de los jugadores que piensa, hostia, este partido es difícil. No, yo no era de ese. Yo decía, hoy van a caer, hoy van a perder. Hoy los que van primero van a perder, porque te enchufabas un poco más. Yo era un poco eso, entonces lo transmitía muy bien en el vestuario y al final, a partir de ahí el chico me dijo, oye, mirad este libro de táctica, yo me leí el libro de táctica, me gustó mucho, él me explicaba cosas, yo le decía, mi entrenador me preguntaba muchas veces cosas tácticas y eso al final también me gusta. Creo que en el fútbol hay que hablarle mucho más a los jugadores, independientemente de la edad que tengan, unos benjamines, ¿no? Porque a lo mejor no tienen aún muchos conceptos y al final a los nenes pequeños tienes que meterle en diferentes posiciones, pero me gustó mucho que me preguntara y creo que los entrenadores que le preguntes, oye, ¿cómo te has visto allí? ¿O qué te parece jugar en este espacio? ¿Dónde juegas más cómodo? Que tener un feedback de ellos siempre va a hacer que el equipo se potencie. Claro. Viene un poco desde pequeño, desde que me llevaron al Martínez Valero por primera vez, ahora ya me llevan con 4 años, hace 27 años, yo con 31, hace 27 años que entré a ese estadio por primera vez y desde entonces todos los fines de semana allí, fútbol y más fútbol. Es que el fútbol tiene que ser así o tiene que darte un golpe muy, muy, muy fuerte para que te empiece a llamar la atención. Sí. O sea, tiene que ser desde chiquitito o lo aborreces, luego pasa algo y lo amas, pero sí. No hay un punto medio, pero al fin y al cabo es que está en todas partes. Si no conoces el fútbol es que estás encerrado, estás metido debajo de una piedra. Hoy más, y pones la tele y ves un partido de hace 10 años en Real Madrid Televisión, te metes en DAZN y pones los partidos repetidos. Entonces, hoy en día puedes ver cualquier partido y más, yo soy de eso. A mí no me gusta ver partidos repetidos, pero yo soy de... Hay un partido de la Serie B italiana y lo están haciendo y me lo pongo un rato. Me hice aficionado del Pescara porque me gustó mucho el Pescara un año, promocionó un año a Primera División, no subió, el siguiente año subió. Y fíjate, pues esas tonterías. Encima el Pescara ahí que tiene mitos del fútbol ahora, que si Verratti, que si Insigne, Immobile. Pescara, me pasó también lo mismo con el Nottingham Forest, a raíz de ver una película.
y desde entonces la camiseta del Nottingham Forest, los veo cuando estaba en Championship, ahora que ha subido al cuarto también le he hecho un ojo, este año lo he visto en persona aquí en Torrevieja, que vino por un amistoso contra el Elche encima, o sea que el fútbol es lo que me mueve. Claro. Y tú, por ejemplo, ¿qué es lo que ahora mismo te gusta menos del fútbol? Porque ha habido una evolución respecto a lo que conocías tú cuando tenías 4 años, a lo que me pasaba a mí también cuando tenía yo menos edad. ¿Qué es lo que menos te está gustando ahora de la evolución que está teniendo el deporte? Del fútbol, lo que menos me gusta, hay 2 cosas que me gustan muy, muy poco. La primera es que el dribbling, el regate se está perdiendo, o sea, no hay tanto regate, tanto uno contra uno, es todo más posicional. Antes era un poco más ida y vuelta, es verdad que antes, por ejemplo, los centrales casi no salían con el balón jugado, a no ser que jugaras en el Barcelona, en el Madrid, en equipos importantes, pero Osasuna, un Atleti, un Elche, un Zaragoza, lo que sea, era juego directo, y hoy en día casi todos los equipos juegan, pero sobre todo se ha perdido ese uno contra uno, esos talentos como Neymar, Ronaldinho, cada vez se escasean un poquito más, entonces el regate como que se valora un poquito más cuando se da. Por eso hoy en día, cuando tú vas a ver a España, te llama mucho la atención jugadores como Nico Williams, que encaran mucho, jugadores como Lamine Yamal, que encaran mucho. Eso, al final, a mí como aficionado me encanta. Y luego lo que menos me gusta también es el tiempo que el balón lo tiene el portero. Es decir, o sobre todo las pérdidas de tiempo. Creo que eso habría que erradicarlo. A mí me encantaría, porque al final, ahora mismo no lo sé, ¿vale? Se me ha olvidado el tiempo que el portero tiene que tener el balón en las manos. Y a lo mejor tiene que tenerlo, por ejemplo, 6 segundos y pasan 30 segundos y lo tiene en las manos. Y al final es muy, muy aburrido ver cómo cada equipo que va ganando tenga esas pérdidas de tiempo. Creo que le resta un poco de espectáculo al juego. Eso es lo que menos me gusta, las pérdidas de tiempo. Incluso si mi equipo va ganando y veo que pierde tiempo, nos beneficia. No voy a decir yo que no y que digo, hostia, ahora hay que perder un poco de tiempo porque lo tenemos inculcado, pero no me gusta así. Ojalá se cambiara una norma que dijera, si el portero la tiene más de 8 segundos, libre e indirecto, por ponerte un ejemplo. O el tiempo extra, tanto el primer tiempo como el segundo, a tiempo parado. Cosas así, eso es lo que no me gusta, la pérdida de tiempo y el que no se regate tanto hoy en día. Claro. Igual, nivel de gradas, nivel de también hay algunas cosas que no me... Por cierto, voy a un momento a por el cargador porque me queda sin Perfecto. Sin batería. Vale. En el móvil. Sí, sin problemas. Ya, tú tardo. ¿Tú tienes un equipo en todas las ligas? Un equipo como... A ver, mi equipo es el Elche. A partir de ahí simpatizo por etapas con ciertos clubes. Es verdad, por ejemplo, el Nottingham Forest siempre me ha encantado. Desde pequeño, el Chelsea me alucinaba con la época de Drogba, pero, por ejemplo, la liga portuguesa me da igual quién la gane. Toco el Pescara, el Nottingham Forest y el Elche. Es verdad que, por ejemplo, cuando viajo a alguna ciudad y me gusta, como que me integro un poco con el equipo de fútbol también, que me fui a Bolonia, me gustó, me compré la camiseta del Bolonia, hablé ahí con un chico que era del Bolonia y hablaba español y no sé, como que le cogí un poco de cariño. Y me pasa también en España con algunas ciudades que he visitado, el estadio, entonces sí, simpatizas, pero ser de tal, yo del Elche. Claro, es que te lo he preguntado sobre todo porque me han mencionado esos equipos y me hacía gracia porque digo, pero también será hincha de verdad de que... No. Me alegré cuando subió el Nottingham Forest porque al final me fijé en él hace como 8 o 9 años, más o menos, y lo he visto siempre en segunda división, sufriendo un poco, que casi baja, etcétera. Y cuando que subió en el playoff, en una final, me alegré un montón. Me subió contra un entrenador español, no me acuerdo ahora contra quién, que en el equipo rival estaba Sergi Canós, que ahora está en el Valencia, y jugaron en Wembley, ganaron, y pues al final pues te da curiosidad de decir, hostia, un equipo que has visto, porque al final tampoco me metía todos los días a ver cómo quedaban, pero siempre veía de vez en cuando, oye, ¿cómo irá el Nottingham Forest? Me metía y lo veía. Doble campeón de Europa, es cierto. Totalmente.
A mí lo que me hace gracia es también porque, a ver, para mi época en sí, por decirlo de alguna forma, para gente más joven como yo, de repente a nosotros en Nottingham Forest nos viene por Robert PG y su modo carrera ahí en FIFA de hace unos años. Y A ver, sí que le tengo cierto cariño a ese Nottingham Forest, porque yo me tragué toda la serie, me encantaba. sí. Y me hacía gracia, que siempre que se menciona Nottingham Forest se viene modo carrera de Robert PG. Es más probable que tengas tú más integrado al Nottingham Forest realmente que yo, porque yo realmente cuando lo cogí, el Nottingham Forest en ese momento no era nada. O sea, él fue campeón de Europa hace muchísimos años y campeón Sí. de la Liga y demás. Creo que no era ni Premier League todavía, o sea que fíjate si ha llovido. Ya. Entonces sí, es curioso lo que dices tú también. Yo, por ejemplo, simpatizo mucho con el United. Sí, Me encanta el Manchester Manchester. United, porque estoy yo... O sea, me gustó mucho, pero sobre todo porque estuve a punto de conocer a David De Gea cuando estaba por ahí. Sí. Sí. Yo lo Porque... conozco. A ver, lo conozco de saludarlo cuando lo veo y demás, porque él veranea aquí, él veranea en esta zona. Su padre es del Elche y a él le gusta mucho. David De Gea es del Elche, que lo sepas, ¿eh? Primicia. Sí. Además lo pone, tú te metes en sus tweets y cuando sube el Elche y todo eso se alegra. No, yo es que tuve la suerte de que mi padre trabajó con su mujer, o sea, con Edurne. Sí. Porque mi padre es pianista y conocí a la mujer y todo. Tengo ahí un autógrafo perdido suyo de cuando estaba en United. Y a mí la verdad que desde ese momento simpatizo mucho con el United. Luego, ahora mismo Garnacho es de mis jugadores favoritos. O sea que... Sí, que te gusta, que al final has cogido ese cariño y te ves un poco reflejado en ellos. Claro, sí. Entiendo perfectamente. Y en sí es también por... Este sí que es más mi equipo de Inglaterra, pero sí es cierto que hay muchas veces que, por ejemplo, ahora el Chelsea con Cole Palmer me flipa. Luego también el Forest con Gibbs White me hace gracia, la verdad. Chris Wood, que está por ahí renaciendo. El Newcastle en su momento también me gustó bastante. Ahora menos. Pero sí es cierto que se puede simpatizar con muchos equipos, pero yo soy madridista aférrimo, eso sí que no me baja nadie. Y bueno, ahora se han puesto a dar golpes arriba, pero bueno. A mí, mientras no te moleste a ti, a mí no me... No, si es por sí se metía, o sea que... Ya. Yo es que cada vez que, evidentemente es lo que más te fija, pero rehuyo un poco más de los grandes que consiguen títulos y demás, y he romantizado un poco más en los clubes más humildes, más pequeños, que son los que no consiguen títulos, pero de verdad, por ejemplo, yo el otro día, para que te hagas una idea, el Elche jugó contra el Cádiz, iba perdiendo 0-1 y metió el 2-1 en el 93, y para mí eso, yo de verdad que no lo celebré menos que la Eurocopa de España, para que te hagas una idea. Yo ese día, estaba eufórico. Yo me podía haber celebrado esa victoria en el centro de Elche con bandera. Cosas son las que valoro más. Evidentemente, cuando eres de un club que no gana, tienes que valorar otras cosas, porque si no te hundes. O sea, claro. Te vuelves loco. Totalmente. Y ahora vamos a ir un poquito más adentro del podcast. ¿Cuál para ti sería una entrevista que te gustaría mucho traer al podcast? O sea, ¿como más real a corto plazo o independiente? Ambas, si quieres. Yo... Pues mira, eres libre total. Me encantaría hablar de fútbol con Mourinho, de Mourinho o Xabi Alonso, esos dos. Y me gustaría tener como una charla un poco crítica con Guardiola. O sea, como poniendo un poco... O sea, es que esto es un poco complicado, porque es que con Guardiola siempre he tenido más odio que amor. O sea, siempre he sido un poco más hater de Guardiola, aunque los títulos están ahí, ha demostrado lo que es, las cosas como son. Pero al final su juego a mí no me apasiona, aunque evidentemente hay muchas veces que juega muy bien, pero yo no lo disfruto tanto como un juego más directo, un juego más rápido. A mí el juego posicional no me gusta tanto. Y entonces, no sé, me gustaría tener una charla un poco para yo rebatirle cosas y que él me callara la boca y me dijera, pues esto lo hago así, creo en esto y me va a dar todos los triunfos.
Y luego una más asequible, me encantaría poder entrevistar a Luis García Plaza del Alavés. Bueno, que ya no está en el Alavés, pero me encantaría. Lo conocí porque me dio una charla cuando yo estaba en el nivel 3 de entrenador. Me gustó un montón y me encantaría tener una charla con él. Fíjate que te he tirado casi todos entrenadores, pero bueno, algún jugador de hoy en día. A ver, entrevistaría a cualquiera realmente, me encantaría hacer algún podcast con cualquiera, pero te voy a decir alguno de España. Mira, pues por ejemplo, este a lo mejor es muy típico, ¿no? Pero con Rodri me gustaría, pero es para hablar de fútbol. O sea, como meternos mucho en profundidad en cuestiones tácticas y en fútbol, en alguna anécdota y demás, que eso al final siempre viene bien. O a los Williams. Los Williams me encantan mucho. Sí, los Williams. Y me divierto mucho con ellos. Creo que me lo podría pasar muy bien con cualquiera de los dos. Tiene pinta de que la dupla, si algún día se puede hablar con ellos, sería unas risas entre los pibes. Bueno, yo solo viendo lo de la revuelta barra la resistencia. Claro. Dices, pero es que ahí pues seguramente de fútbol en profundidad hablemos poco, pero nos lo pasaríamos de bien, eso seguro. ¿Y tú con quién? ¿Tú con quién te gustaría tener? ¿Un entrenador y un jugador? Entrenador. Bueno, yo entrenador la verdad que me gustaría mucho hablar con Luis Enrique. Mira que soy madridista y que he tenido mucho odio sano obviamente. Cuando ganaba ahí en la época de Luis Enrique me fastidiaba mucho. En la selección decía, pero ¿qué hace pues, llevándose a Hugo Guillamón, por ejemplo? Que todos mis respetos a Hugo Guillamón, obviamente. Pero sí que me parece, después de ver su documental, me parece que es muy interesante todo lo que saca a la palestra. Sí. Y luego de jugador, Marco Asensio. Marco Asensio, cuando estaba en Madrid era mi jugador favorito, sigue siendo mi jugador favorito y sobre todo me gustaría hablar mucho de la etapa de su lesión. Es que eso ahí al jugador lo hace humano, ¿sabes? Las lesiones gordas al jugador lo hace humano, lo hace ver que se te puede acabar esto y te saca durante un tiempo de la burbuja. No, sí, sobre todo por el hecho de que yo hubo una época que era lo comenté también con otro entrevistado, creo que fue con La Grada Comenta, que es que era una etapa de que era el suplente de oro, por decirlo así. De repente veías Supercopa, vas ahí a la Supercopa, te plantas y te deja haciendo la estatua a Ter Stegen, al prime de Ter Stegen. Y eso ya era un jugadorazo. Salía del banquillo, igual contra el Bayern de Múnich, eliminatoria clave, que empieza con un penalti dudoso a Robben, penalti, luego el gol en propia puerta de Ramos además. Iba ahí como lo que dices tú, un juego muy directo de idas y vueltas. Va este tío, humilla a Hummels y marca gol. Final de Champions contra la Juve, cierra el 4-1. ¿Sabes lo que le pasa a esos jugadores? Que tienes tanta previsión de que sean hiperestrellas y es muy difícil aguantar el ritmo de... O sea, al final ese jugador puede tener 3 partidos bien, 1 mal, 2 bien, 2 mal, y al final no lo valoras tanto porque dices, es que es muy irregular, pero es que es muy complicado tener el ritmo de jugadores que siempre son un 9. Entonces, es como que ha quedado un poco en que casi podía llegar a haber sido estrella top mundial si hubiera seguido un poco la progresión que tenía. Se ha quedado así como un escaloncito 2 por debajo, pues de una calidad tremenda. O sea, cuando a él lo pilla bien, cuando él hace un buen partido, él es top mundial. Pero claro, es muy difícil que sea top mundial muchos partidos, que eso creo que es lo que le ha hecho no ser el titular indiscutible, falta hoy Asensio, cuando vuelve, que ha sido un poco más prescindible en los partidos. Eso es una lástima, a mí me encantaba. A mí, el típico jugador zurdo con calidad, ahí con libertad en ataque. No, y encima solo se le criticaba porque le decía, solo mete golazos. Sí. Y es que
pero ¿te parece poco que meta un chicharrón a la escuadra? Que de repente, no sé. Pero a mí me fastidió mucho sinceramente que lo dejasen tanto en banda. Yo siempre lo he visto como un media punta, nunca lo he visto en banda. Claro, el problema de jugar donde juega es que hay sitios que no vas a escuchar. Tú a Vinicius y Mbappé, que Mbappé juega en banda en el PSG, que se siente muy a gusto, o sea, no pueden jugar dos en banda. Entonces, claro. Vinicius ahora mismo tiene muchos galones, no lo vas a mover de ahí. Y si ahora eres Marco Asensio y vienes aquí y tú eres el mejor en banda, no te van a poner en banda. Ese es el problema, el bendito problema de los equipos grandes, que al final hay jugadores que tienen su posición y a no ser que se lesionen, no los vas a mover de ahí. Y eso es lo bueno y lo malo del fútbol para ellos, claro. Claro, pero en un Madrid que juega una 4-3-3, que ya Isco se había ido, estaba muy en la rampa de salida, Cristiano fuera, que me los come esa banda cuando siempre tendía a meterse para adentro y aprovechar la pierna buena. Pues, para mí, esos jugadores los potencias, dándole libertad en ataque, dentro de uno, o sea, evidentemente, de buscar zonas de espacio, de buscar zonas donde no haya gente, pero que se mueva entre líneas. Que quieres estar más en la derecha, que quieres moverte por la izquierda, que quieres tener de marca ruptura por detrás de la defensa, lo hace. Que quieres venir a recibir más al centro del campo, lo hace. Que tengan libertad, porque al final esos jugadores son imposibles de defender, porque ¿quién lo defiende? O sea, ¿qué haces? Una marca individual de todo el campo. Entonces generan muchas superioridades en muchas fases del campo, porque al final es un tío que aparece en diferentes zonas buscando apoyo. Entonces, claro, siempre vas a tener a un tío libre, porque su obligación es buscar ese espacio para estar libre. Entonces, claro, es un jugador que le puede sacar un rendimiento brutal, pero que en esos clubes es mucho más complicado. Por eso hay días que él se sentía más cómodo o que el rival le beneficiaba, porque tiene calidad y hacía lo que quería. Él sí le da libertad, puede hacer lo que quiera. Totalmente. Es que te llamas Marco Asensio, eres de España, y a lo mejor si te hubiera costado Marco Asensio 90 millones y vienes de Brasil o de Argentina, pues juegas donde quieres. Claro. Eso pasa mucho. La gente que viene de la cantera no tiene tanto peso porque al final el coste ha sido mucho menor. Claro, sino también, siguiendo con tu pregunta, a Isco también me gustaría entrevistarlo. Los pichabros ahí de tele. Sí. Isco tiene que ser un poco más. El otro es más profundo. Sí. Pero Isco también tiene buena historia porque es que era top mundial hasta que de repente cayó Solari por el Madrid después de la segunda etapa de Zidane, ¿fue? O antes de que volviese Zidane con Solari. Que me gustaría saber qué pasó qué pasó con Solari. Porque es que seguía siendo top mundial. Sí. Yo a Isco lo he visto en la Ciudad Deportiva de Elche cuando era juvenil, porque yo iba a ver al Elche juvenil en aquella época y siempre venía al Valencia, el Valencia era lo más top que había aquí, que tenía jugadorazos. Y yo a Isco lo que veía, o sea, de verdad que lo veías, y es que en ese momento que era juvenil, de verdad que era mucho mejor que jugadores de primera división en ese momento. Era una absoluta barbaridad lo que yo veía de Isco, pero una absoluta barbaridad. Yo no he visto un jugador así en mi vida, ni en cantera, ni en ciudad deportiva. La calidad que tenía esa persona, y tenía una progresión, parecía que tenía una progresión brutal desde que salió de Málaga, que en Málaga hizo una campaña brutal. Claro, de Valencia fue a Málaga, creo, y de Málaga ya, si no me equivoco, al Madrid. Exacto. Y para mí ha tenido un momento de top mundial, pero un poco parecido a lo de Asensio, pero un escalón por encima de Isco, te diría yo. A nivel de calidad técnica, es que no le quitas el balón. Es muy difícil quitarle el balón. Sí, yo me acuerdo un partido contra Italia que de repente, no me acuerdo en qué situación era, pero de meterle una porra a Marco Verratti. Un cañito. Y es que lo hacía tan sencillo, era todo tan sencillo para él. Sí. Tienes esa libertad en la selección. Al final en la selección en ese momento juegan jugadores como él y para él. Entonces, claro, él estaba en su salsa y entonces hay jugadores que son jugadores de selección también. Hay jugadores que para unos equipos valen y para otros no terminan de rendir por el modelo de juego de unos y de otros. Claro, pero el pobre tiene ahí encima la mala suerte de este verano poder haber ido a la Eurocopa y vais a seleccionar.
Isco para mí, para el Betis, Isco es un jugador para el Betis ahora mismo por el modelo, la filosofía que tiene el Betis. Por ejemplo, para un Sevilla, que es un equipo también grande, no lo vería por el modelo que tiene el Sevilla. Porque uno es más posicional, el otro es un juego más directo por bandas. Entonces, claro, al final tienes que tener jugadores que se adapten un poco a lo que a ti como jugador te interesa. ¿Y a ti, alguna leyenda, pero leyenda ya bien retirada y todo, y que te parezca realista para ti para entrevistar, a quién podría ser? Leyenda realista. A ver, ¿qué es leyenda realista para ti? Porque, o sea, nivel mundial que haya sido importante a nivel mundial, o por ejemplo una leyenda que puede ser algún jugador leyenda de algún equipo de España. Exacto, pueden ser las dos cosas. A mí, por ejemplo, yo te diría, por ponerte un ejemplo, si dices, yo qué sé, Totti, aunque sea, porque me parece un punto medio, que sea un one club man, o que de repente pintaba muy bien y de repente se cayó, pero hizo muy buenas etapas. Tengo dos. Uno que ha jugado en el Madrid. Me encantaría hablar de fútbol con Guti. Hablar de fútbol, de fútbol y de por qué no ha sido más. O sea, porque esa gente tiene fútbol de sobra, pero esa gente no ha sido más porque no ha querido ser. Realmente, porque su cabeza no estaba en lo que tenía que estar. Pero para mí Guti es un claro ejemplo de una persona que se ha divertido y ha disfrutado del fútbol como ha querido y que no ha llegado más porque no ha querido. Entonces creo que él ha decidido el fútbol, o sea, llegar al fútbol donde quería llegar. Él estaba en el banquillo, cuando saliera diferencial, si estaba ahí pues bien, pero sí que es verdad que tú veías cuando salía Guti, yo no sé si tú te acordarás, si tú lo veías o no. Creo que no. Creo que no. Claro, a Guti sabías que algo podía pasar. Y luego de algo un poco más realista, tengo aquí en mi tierra a Nino, que lo conozco, he trabajado, bueno, cuando yo estaba en el Elche él trabajaba también, nos saludábamos y demás, pero me encantaría entrevistar a Nino, que a lo mejor no sabes quién es, me parecería muy mal que no supieras quién es, sé quién es, pero que es una leyenda del deporte español, a nivel de segunda división y demás, no tiene los títulos que puede tener otra persona, pero al final yo te hablo de lo que yo he vivido y Nino es una leyenda. Tú le hablas a cualquier persona de 25 años, 26 en adelante, y si has jugado contra Nino, no lo recordarás muy bien porque seguramente te haya metido gol, y si has tenido en el equipo a Nino, veías una persona súper trabajadora, un profesional como la copa de un pino, que nunca ha tenido una mala palabra para nadie, y ahora mismo está de segundo entrenador en el Ilicitano, que es el Elche B, y me gustaría hablar de fútbol también con él. Guti y Nino, o sea, seguramente si pienso me saldría alguno más, porque al final es que cualquiera te puede contar muchas anécdotas muy interesantes dependiendo de la etapa del equipo. Claro, es que yo justo estaba pensando en Nino, solo que el nombre me estaba bailando porque tampoco... Sí. Es que sé que, me recuerdo que, si no me equivoco, es uno de los jugadores o más longevos en la liga, de jugar en la liga, o no recuerdo si era de los goleadores más longevos también de la liga. Se retiró con 41 años, creo, con 40 años. Su historia es muy bonita, tiene una historia muy chula que por eso me gustaría entrevistarlo, porque él jugaba en el Madrid, él es de Almería, él lo fichó el Madrid, se vino para aquí en juveniles y debutó en el primer equipo, empezó a ser como la leyenda, el canterano que empieza a meter goles, un Raúl, por así decirlo. Y claro, empieza a meter goles y su ilusión siempre ha dicho que quería jugar con el Elche en primera, pero el Elche era un equipo de media tabla de segunda. Ya está, algún año hemos estado un poquito más arriba, un poquito más abajo, y al final él veía que él era el que destacaba, se acabó yendo. Él quería jugar aquí, pero al final, si él tiene el nivel de primera división, yo entendía que se quería ir, pero se fue al Levante, hasta el Levante, Osasuna, Tenerife, y luego volvió a segunda división, bajó a segunda B con el Elche, gracias a un gol suyo, gracias a varios goles suyos en el playoff, subió a segunda, y gracias a un gol suyo en el playoff para subir a primera, nos metimos en la final contra el Girona, y acabó jugando en primera división y se retiró. Dejó a su Elche en primera división, entonces es donde él quería, y es el segundo máximo goleador de la historia de segunda división. Lo superó, si no me equivoco, Rubén Castro, y ya está. Y es una historia, es un tío que al final aquí es muy muy querido. Claro. Pues, por ejemplo, a mí Lucas Pérez, que es un perfil muy parecido a Nino,
para mí en tema de historia me encantaría también entrevistarlo. Claro. Y encima que tiene la voz del Chocas ya me haría ahí, Sí, me encantaría. Sí. Y es un tío muy cercano, o sea, porque bueno, es que todos los que me están nombrando han jugado aquí, o sea, Lucas Pérez, por ejemplo, estuvo aquí en el Elche, estuvo media temporada. Y es un tío que la verdad es que se veía muy, muy cercano. Aquí se ve que no salió muy bien, por lo que yo, los comentarios que veo, a mí me cae bastante bien el chico. Y me parece un bastante profesional, se fue a Cádiz, lo hizo bien, ahora ha querido volver renunció a la primera división por jugar en segunda vez, ha subido al Depor, está ahora jugando con el Depor. O sea que es un tío que también me gustaría, sí. A mí todas esas historias así que tengan un poco de romanticismo me gustan. Y bueno, ya esta es una pregunta que también hice en Outsiders, pero quiero saber ¿cuándo pondríais el broche de oro a Catenaccio Calcio? A Catenaccio Podcast, perdón. ¿Cuándo daríais el broche ahí? ¿Cuándo decís, es que puedo terminar ahora mismo el podcast y he tocado el cielo? Pues la verdad es que cuando, bueno, aparte de que la gente no sé, que algún día por la calle me digan, oye, tú eres el de Catenaccio, tú eres el del podcast. A mí eso es un objetivo que me encantaría llegar porque me parece súper bonito que al final la gente ocupe su tiempo en ti porque al final le gusta lo que hace. Eso sería uno, y luego al final también que jugadores se ofrezcan a ir a tu entrevista porque al final ellos también ven el propio contenido. O sea, de hecho, por ejemplo, nosotros entrevistamos a Carlos Acapo y a la siguiente semana fue a Outsiders. Entonces, como que esa cosa me gustó que nos dijera, porque yo a Carlos lo conozco de toda la vida, que él es de aquí de Elche y lo conozco y le dije, oye, tal, para que te dice, mira, y la semana que viene voy con ellos. Entonces, claro, como que me gustó un poco ser esa, que lo hiciéramos nosotros primero. Es verdad que lo transmitimos después, pero fuimos nosotros primeros. Y me gustaría eso, que te reconozcan un poco por la calle y luego que los jugadores al final cuando tú les hables que sepan quién eres, porque al final si saben quién eres y vienen hacia ti porque estás haciendo algo bien, entonces te diría que esas dos cosas, independientemente de que se pueda ganar más, menos, que haya patrocinadores o no, yo disfrutar de esto, que venga gente aquí, porque yo al final esas 2 horas o sí que estoy con ellos, son 2 horas que para mí es oro puro y duro, y yo sé que lo disfruto y creo que al final al jugador o al entrenador o al árbitro que venga, creo que muy pocas veces en ruedas de prensa o en entrevistas se les pregunta por fútbol como tal. Entonces, a ellos también les gusta dar su opinión de escarbar un poquito más en el mundo, que tú le digas que venga esto y le digas, oye, ¿dónde es la posición que a ti más te gusta jugar? ¿Por qué? ¿Dónde te sientes menos cómodo? ¿Por qué? ¿Cuál es la táctica que prefieres? ¿Cuál es la táctica que mejor te viene a tu estilo? Y que ellos también piensen un poquito y decir, bueno, pues yo es que con esta táctica juega mejor, con esta me potencio, con esta la verdad es que mis virtudes no salen tanto a la luz. Entonces creo que a ellos también les gusta hablar un poco de eso, y igual que a los árbitros, que a mí a los árbitros en el mundo del fútbol se tiene que dar mucha más bola. Es un estamento que puede dar mucho juego y creo que no están sacando nada de partido. Que a un entrenador le diga, o sea, que a un árbitro le diga, pues he tenido hoy este fallo, he visto esta acción y por eso he pitado falta, o muchas veces porque no conocemos el reglamento, porque por ejemplo el otro día expulsaron, ya para terminar esto, que no me quiero enrollar mucho más, al Chimi Ávila, y mucha gente no entendía la expulsión del Chimi Ávila, pero tú en el reglamento te pone que no hace, o sea, realmente, además le pregunté a un amigo mío que era árbitro, en verdad que yo voy a hablar lo que a mí me dice y lo que yo creo que sé, pero yo tengo entendido que no hace falta darle a un jugador para que te expulse, simplemente con que haya un exceso de agresividad o un exceso de fuerza, te pueden sacar roja. Entonces yo creo que también viendo un poco quién es el Chimi Ávila, porque al final creo que si esa entrada la hace Iniesta, creo que va a poner roja, pero Chimi Ávila muchas veces va un poco pasado de fuerzas. Entonces, viendo el contexto del futbolista, eso también los árbitros al final lo ven, pues al final tú si eres el árbitro, a lo mejor ves a Casemiro pegando una entrada por detrás y ves a Lamine Yamal y a lo mejor dices que Lamine Yamal no tiene maldad, pero Casemiro es su oficio. Entonces creo que también hay que darle un poco más de bola. Pues claro, es que al fin y al cabo esas son lo que se llaman las naranjas, ¿no? Un poco, porque puede ser roja o puede ser amarilla dependiendo del contexto. Es eso. Es interpretable, o sea, si le saca amarilla no pueden decirte nada, puede ser amarilla y es lo que tú dices, son las naranjas. Y si pasa roja, y si es roja, pues es que te la has jugado, o sea, y ya es interpretación. La interpretación al final ya sí que es de cada uno.
Y Pues al final es espectáculo y los árbitros pueden dar mucho más espectáculo del que se da. Que es peligroso, porque puede ser sí. peligroso, porque al final aquí estamos yendo siempre contra el árbitro, que el árbitro es muy malo, etcétera. Pero yo estoy completamente seguro de que al árbitro muchas veces tampoco, o la mayoría de veces no le interesa fallar. Y mira que yo muchas veces me quejo, pero yo creo que al final ellos no quieren fallar. No, porque al final van a ser portadas si fallan. Claro. Al final que seas portada, que la gente te puedan bajar, que te metan en la nevera, etcétera, yo creo que también les tiene que influir negativamente. Totalmente. Y me ha parecido muy guay el broche que me has dicho, porque yo pensaba que ibas a decir algo estilo un jugador, como me pudieron decir ellos, que me dijeron, mira, nosotros teníamos la broma de tenemos que entrevistar, no me acuerdo de los nombres exactos, era uno y uno y Messi. Y siempre hacemos esa broma. Pero luego al fin y al cabo el broche de oro se lo pone cada uno. Que es una reflexión que hicimos también y me gustó mucho. Es que todo va en eso. Esto es una escalera, o sea, tú no puedes, yo no puedo ahora mismo pasar de un jugador y con todo el respeto del mundo, de segunda división a Cristiano Ronaldo. Porque Cristiano Ronaldo mira hacia abajo, o mira hacia el frente, o donde mire, y ve a 800.000 personas que quieren entrevistarlo. Claro, a lo mejor yo que aspira a por una segunda división, hay 5. Entonces, claro, es un poco... Claro, al final Cristiano, de esas 800.000 personas, dice, vale, de esas 800.000 hay esos 3 que los conozco ya, porque al final les han dado a conocer, ya se lo han ganado ellos mismos, sé cómo trabaja, etcétera. Entonces, claro, evidentemente esa gente para ti no tiene ojos, y no porque tampoco hemos podido darnos a conocer en ese aspecto. Entonces, claro, pues al final el hecho de darte a conocer, de que los jugadores quieran venir a ti, al final yo soy jugador de fútbol y tú empiezas a hacer entrevistas y veo, hostia, pues mira, he entrevistado a Isco, no sé, a Sergio Ramos, a Carvajal, etcétera. Y digo, coño, han entrevistado a 5 o 6 ya así interesantes. Y tú me llamas y yo ya sé tu historia, porque tú me puedes decir, mira, ya he entrevistado a estos o yo ya te conozco. Y es mucho más fácil, pero para la escalera, una a una. O sea, primero entrevista a uno, entrevista a otro y tener un poco esa cartera, y luego al final es ir mejorando un poquito. Yo estoy seguro de que tú, que estás haciendo entrevistas, te comparas con un año y dirás, hostia, esto lo hice bien y ahora encima he mejorado esto, ¿sabes? Y tú vas a ir así, seguro, porque lo bueno que tienes tú, bajo mi punto de vista, que estás haciendo muy bien respecto a otra gente que yo veo, es que ya te estás exponiendo a hacer entrevistas. Al final tú estás entrevistando a gente que realmente no conoces tanto. A lo mejor a mí me conoces un poquito por lo que has visto, a lo mejor los dos se un poquito más porque ya son un poco más conocidos, pero realmente tampoco conocen mi historia como tal, y tú te has expuesto hoy a decir, bueno, pues vamos a ver lo que sale de aquí, y te puede haber salido muy bien, te puede haber salido muy mal, pero al final te has expuesto, y al final también es el hecho de que tú seas capaz de gestionar ciertas preguntas que salgan en el momento. Para mí, que tú te planifiques una entrevista es más sencillo, porque al final tienes tiempo, no hay nadie que te ponga esa rapidez de, oye, tienes que tener... O sea, que no es lo mismo improvisar que prepararse. Entonces, claro, tú cuando estás haciendo una entrevista y te improvisas una pregunta, creo que te va a hacer muy buen periodista en este aspecto. Entonces, para mí vas por el buen camino, porque estás subiendo cosas, al final la gente te ve, los reels aparecen por un lado o por otro. A mí me ha salido en una de mis cuentas que, o sea, yo, por ejemplo, en la cuenta del podcast sigo a gente que he entrevistado. Y tú a mí me has salido ahí, por ejemplo, me saliste en la categoría Reel, yo de vez en cuando lo veo y me saliste ahí, ¿sabes? Antes de que te siguiera por mi cuenta normal. Entonces, al final, tú te estás dando a conocer en este aspecto. Entonces, eso es genial. Y cuando antes empieces, la escalera la vas a subir mucho antes. Claro, yo al fin y al cabo, primero agradecerte las palabras, porque siempre es bueno escuchar eso y me hace ilusión, la verdad, porque sí que es cierto que al fin y al cabo está siendo un curro aparte esto de ciertamente esto suele ser muy atemporal, tengo que tener 3 o 4 entrevistas porque tengo carrera de por medio, tengo los exámenes, trabajos, etcétera. Sí, pues. Y al fin y al cabo tienes que tener un backup siempre para no depender de uy, esta semana no tengo, ay, lo siento. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, eso es lo que estamos nosotros corrigiendo. Hasta que no tengamos X capítulos grabados, no vamos a empezar a exponer toda la temporada, y ya que sea de continuo. O sea, nosotros vamos a tener 3 meses grabados
y al final con 3 meses grabados, ir grabando poquito a poco vamos que, bueno, realmente 3 meses y medio y ya vamos a ir muy, muy cómodos. Claro, y al fin y al cabo ya puedes tener ahí tu descanso. Claro. Y sobre todo es eso, hay veces que puede sonar la campana, es lo que te digo. Yo a mí, por ejemplo, que me sonase la campana con Joel Ubieto, con Offsiders, fue una bomba para mí. Claro, y ahora te diré yo un par de nombres que, o sea, sobre todo un nombre que te puede venir muy bien porque seguramente te vaya a decir que sí, porque a mí me lo ha dicho y yo tampoco, al final a mí tampoco me conoce nadie, por así decirlo. O sea, yo al final me da un poco más a conocer por esta zona, verdad que por Elche y demás, pues me ven y pueden saber que, oh, mira, hace un podcast, ¿sabes? Pero no tengo la repercusión que puede tener ahora mismo Siders, que ha llevado a Vicente del Bosque, que está llevando a jugadores bastante buenos, que ha ido a la Ciudad Deportiva del Betis, etcétera. Pero sí que es verdad que eso, que poquito a poco, haciendo las cosas así, es que vas a seguir, es lo que estoy diciendo yo. Para mí, yo es que pongo mucho el ejemplo de la escalera porque no puedes subir, hay veces que lo que tú dices, a lo mejor vas de escalón a escalón y subes 5 escalones, pero que no te agobies en querer subir esos 5 escalones, vas subiendo poco a poco y si de vez en cuando te da, subes de 2 de golpe, genial, que no, paciencia, es que piensa que tienes tanta competencia que al final la competencia cae por sí sola cuando deja de ser constante. O sea, si tú ahora mismo dejas de ser constante, ya te caes, todo lo subido te caes, y hay gente que no es capaz de aguantar la escalera porque dice, es que la escalera es infinita, no paro de subir y no veo nada. No, sigue subiendo, tú sigues subiendo, porque como no vas a ver nada, no subes. O sea, antes o después te va a llegar, pero claro, tú tienes que ser capaz de decir, vale, soy capaz de aguantar 2 años haciendo lo que hago ahora. Pues a lo mejor si no eres capaz, pues no vas a querer conseguir lo que quieres llegar a conseguir. Pero es que a lo mejor después de 2 años y un mes lo consigues. Y a lo mejor tú dices, pues llevo 2 años, ya paro. Y a lo mejor te quedabas un mes, es que no lo sabes. Entonces sigue y continúa, es lo único que te puedo decir. Y si tienes momentos de duda, perfecto. Momento de duda, pues un escaloncito más. Ante la duda, un escalón. Y al fin y al cabo es que puede pasar como todo, o sea, el hecho de repente puedes subir 5 escalones, pero de repente bajar 2 porque de repente el próximo entrevistado a ti te puede parecer interesante, pero el público no lo conoce tanto o no es tal. Y de repente puedes estar en la cima a caerte porque de repente entrevistas a alguien menos conocido aunque tenga una relevancia igualmente grande. Claro. Mira, yo te voy a decir una de las cosas que a nosotros nos han pasado, que nosotros hemos entrevistado a gente muy interesante y que pensábamos que no iba a ir tan bien, y luego ha ido mucho mejor que gente que tenía más renombre aquí y no nos ha ido tan bien. O sea, lo digo porque ese argumento yo lo he tenido de joder, quiero que todas mis entrevistas, cuando entren en un porcentaje de visitas, se mantenga, y a lo mejor luego hay, no sé, 2 o 3 capítulos que van peor, pero da igual. Imagínate que te ven, vamos a poner el número, 50.000 personas las 3 primeras entrevistas y luego 10.000. Da igual, o sea, no tienes que ponerte en lo negativo de que te han dejado de ver 40.000. No, hay 10.000 personas que aquí te están viendo. 10.000 personas es una barbaridad de gente. ¿No? Evidentemente tú te metes en lo que te recomienda YouTube, son millones cuando te metes, pero da igual, te están viendo 50.000. O sea, hay estadios que los llenas con 50.000 personas. Total. Muchísima gente. Entonces, ante los 10.000, perfecto, o sea, es que no hay un número mínimo que te vaya a ver. Nosotros hemos tenido una entrevista muy chula que a lo mejor lo ven 100 personas y otra que lo ven 1.000 personas, y luego hay un reel que lo ven 2.000 personas y uno que se nos viraliza con 500.000 o con 2 millones, y lo hemos tenido. Y luego hay gente que, por ejemplo, ha habido un jugador de fútbol que nos lo ha retuiteado, nos lo ha compartido y nos ha hecho viral, y por ejemplo el último de Fidel, que no lo ha compartido nadie y tiene 500.000 de visitas, porque pusimos top estadios de Fidel, y eso al final o sea, es más lo que la gente quiere ver y escuchar que realmente muchas veces el entrevistado, porque a lo mejor yo como persona que le gusta el fútbol, ahora mismo tú me preguntas, que son preguntas muy buenas, a la gente le gustan mucho las preguntas de dime el top 3 de estadios que más te gustan, o el top 3 también que se moje, el que menos te gusta, ¿sabes? Y al final el Fidel dijo, mira, como afición, la del Sadar, tanto en primera como en segunda, y luego estadios por los del norte, el del Atleti, no sé qué. Y al final, esa gente que es de esos equipos, les gusta escuchar eso, porque dice, joder, es que yo voy al campo de Osasuna, que yo soy hinchado de Osasuna, y tiene razón lo que dice, es que mi afición,
anima todo el puto, con perdón, todo el puto partido. Y al final pues se viralizan, esas cosas se viralizan porque toca el sentimiento. Entonces, Claro. muchas veces va a ser, evidentemente vende más un nombre, pero al final si hacen buenos shorts y demás, se van a viralizar igual, porque al final un short, yo veo muchos shorts al día de hoy de gente que no conozco. Y a lo mejor me impacta lo que dice o me entretiene y digo, hostia, pues me ha gustado, y a lo mejor no tengo ni idea de quién es esa persona. Ya. Entonces, por eso no te preocupes por que si tú haces unos buenos shorts, que es anunciándote a ti, muchos te van a viralizar. Hay otros que no, hay otros que dicen, hostia, este tenía expectativas y nada. A mí me ha pasado con una entrevista que me pareció buenísima, encima el invitado me trató fenomenal. No tiene que ver con fútbol, pero es de baloncesto, que creo que cuando se publique tu entrevista, hoy estamos a 18 de diciembre, y la entrevista creo que se subió hace ya un mes o hace casi un mes. Sí. Es la de H Sports, que me parece un tío magnífico y todo, y no ha tenido tan buen recibimiento como el que esperaba. Y es una entrevista que para mí está muy infravalorada, porque es muy Claro. importante y no tiene tantos números. O sea, los shorts, al fin y al cabo, sí tienen los números por el hecho de que de repente ya a la mínima que pases por encima ya te lo cuenta como visualización, aunque sea lo más mínimo. Pero sí me parece muy, muy interesante esa entrevista y que no está tan valorada como... Pues tú sigues dando shorts de la entrevista, de vez en cuando muévela. Mira, yo una de las cosas que no funciona muy bien es, yo no sé si tú tienes, o sea, si en YouTube lo subes también, todos los shorts y demás, pero por ejemplo, yo lo subo siempre a YouTube, a TikTok, a Instagram, les hago una portada, porque al final les pongo una portada al final del vídeo, dentro del propio vídeo, porque TikTok nos deja poner una portada, por ejemplo, desde fuera. Es decir, TikTok te deja poner una portada con cosas que ellos ya tienen, es decir, con sus números, con sus letras y tal. Pero yo, por ejemplo, tú te metes en mi TikTok de Catena SEO Podcast y salen todo con portadas y explica un poco de qué vamos a hablar, intento poner 2 o 3 palabras que tampoco se extiendan mucho. Y todo eso lo he ido mejorando con el fallo, o sea, acierto, fallo. Y tú ves el Instagram desde el principio hasta el final y vamos cambiando. Y no lo quiero quitar ni modificar todo, porque al final es que es lo que yo quiero que se vea lo que hemos, desde cómo empezamos hasta el día de hoy. Y seguramente en un año a lo mejor ha cambiado la cosa más y hemos mejorado otras cosas. Pues yo creo que desde TikTok sí se puede meter portadas, pero sabes que tienen la broma de que se tiene que subir desde TikTok Studio desde el ordenador. Ah, desde el ordenador, vale, es que eso no lo sabía. Yo siempre edito todo desde el móvil, entonces todo lo que tú ves yo lo edito desde el móvil, menos evidentemente el podcast grande que lo hago desde el ordenador, pero todos los shorts, reels y demás lo hago. Yo es que todo lo que tiene que ver con TikTok, salvo Instagram, que solo te deja programarlo desde iPad o desde móvil, el resto lo subo por TikTok, por ordenador, porque me deja meter más portadas y todo. Claro, yo como no sabía meterlas, yo siempre ponía el vídeo entero y luego al final metía como un segundo de portada, que tampoco molestaba mucho y estaba al final y era un pequeño truquito. Yo igualmente lo hago eso, o sea, meto portada y aparte al final hago una transición y pongo entrevista completa en mi canal. Eso, claro, yo hago eso también. Entonces, de maravilla. Es para que yo lo dejo un poquito más a lo mejor, pero bueno. Pero sí es el hecho ahí, de repente a mí en un short, que es una tontería, que es un ping-pong con Ubieto, al final no atrae mucho, pero me ha cogido 2,3K. O sea, sí. Y luego, pero es que luego ves los shorts chiquititos, y porque eso he dejado de subir muchos shorts de los que subo a TikTok, que obviamente tenéis todas mis redes sociales aquí abajo y en la descripción. Yo lo veo. Tendréis las de Vicente y el podcast. Pero sí que es cierto que en YouTube he dejado de subir clips de entrevista y solo subo el ping-pong con el enlace al vídeo original, pero el resto ya va a TikTok. Pues yo te recomiendo que lo subas porque parece que no, pero los suscriptores en YouTube, el mayor porcentaje no te lo da tu vídeo, te lo dan los shorts que subes a YouTube. O sea, nosotros aumentamos cada día de suscriptores por los shorts, porque al final tú ves el short y claro, es mucho más fácil ver un short, decir, hostia, es que eso me ha gustado, voy a seguirlo y ya lo tienes ahí.
que al final dices, hostias, 1 hora y media de, por ejemplo, entrevistamos a la lista de, o sea, al jugador del Sevilla, Funifara. Pero a lo mejor luego te metes en un short de los jugadores del Sevilla y te gusta, que lo tenemos que subir ahora, y dices, hostia, muy interesante de lo que habla, y pues vamos a verlo. Entonces, yo sí que te recomiendo que cuanto más azúcar aquí, más dulce, porque al final lo que le interesa a YouTube es que tú subas vídeos, que la gente lo vea y tener a la gente enganchada dentro de ellos. Claro. Entonces tú, que al final sí, si lo estás moviendo tú solo, yo ahora mismo hay gente que me ayuda con el sonido y con el vídeo, pero yo hago todo. Entonces sé que lleva muchísimo tiempo detrás, la edición, subir, al final parece que es una tontería, pero el subir un vídeo te quita bastante tiempo de todo lo que tienes que hacer para subirlo, el hecho ya solo de subirlo, que se tiene que renderizar, poner en calidad buena, etcétera, poner una portada, la miniatura, todo lleva bastante tiempo. Entonces entiendo que es un poco más jaleo, pero si de verdad quieres diferenciarte y seguir creciendo, tienes que ir a todas las plataformas. No, y aparte le pongo titular, entonces tengo que reescucharme la entrevista si no me acuerdo una frase buena o algo, y todo influye al fin y al cabo. Claro, por eso, que al final tú tienes trabajo doble, por así decirlo, o triple. Ya. Pero te digo, te va a hacer mejorar mucho, y luego cuando algún día te pregunten, porque te van a preguntar, oye, ¿cómo lo has hecho?, vas a tener argumentos para decirle, mira, yo lo hacía así porque es que da estos resultados, y tú lo vas a ver, que yo lo he visto, y al final me preguntas hace 2 años, yo no tenía ni idea de nada. Yo no sabía editar en CapCut, no sabía poner las cámaras, no sabía hacer nada, y todo esto lo he aprendido a base de ver vídeos, probar cosas que me gustan, cosas que no. Hay veces que digo, hostia, ¿cómo hacía yo esto hace un año? ¿Qué cosa más fea? Y en ese momento lo veía, y en ese momento yo parecía programador informático, digo, hostia, soy un crack, y lo veo ahora y digo, un niño de 3 años lo hace mejor. Totalmente, puede llegar a pasar, o sea que... Por eso. Yo todo lo que saco ahora de el overlay que está viendo siempre, lo saco todo de Canva, o sea, todo lo hago con Canva, al fin y al cabo. El Canva es una maravilla, si sabes utilizar el Canva. Es que mi novia sabe un poco más que yo me adapto un poco más, pero Canva yo sé que es una maravilla, porque ella me lo ha enseñado y va de maravilla. Sí. Pero bueno, ya vamos a ir despidiendo la entrevista con Vicente. Muchísimas gracias por el tiempo de nuevo. Vamos con las nominaciones que nos has comentado ahí al final. ¿A quiénes son tus nominaciones? Ya sabes que pueden ser o deportistas o inclusive otros creadores de contenido que creas que tienen relevancia o que pueden ayudar bastante o tienen un contenido interesante. O sea que eres libre. Mira, te voy a decir, nominar para hacerle la entrevista. Vale, pues te voy a nominar a Rafael Skrig. ¿Sabes quién es? Me encanta. Le estoy buscando ahí, pero cuesta. Vale. Pues a Rafa Skrig me gusta mucho. Y luego de deportistas que yo considero que te pueden gustar, a lo mejor no lo conoces, pero creo que es un tío que sabe muchísimo, que ha sido jugador de varios clubes importantes, ahora es entrenador. Se llama Juli, que es ahora mismo entrenador del Alcoyano, pero Juli ha jugado a nivel profesional muy, muy fuerte, y un tío que siempre te contesta en redes sociales, entonces, y siempre está dispuesto. Y luego a una amiga mía que se llama Mapi Vila, que ella, bueno, ahora está en la no sé si se puede fútbol femenino también o no. Sí, adelante. Ella está, bueno, ahora está en la Wing League, de esto de Piqué y demás. Ella jugó en el Valencia, juega en clubes importantes. Entonces, Mapi Vilas, además está creando contenidos, está siendo bastante viral, y entonces ha hecho esto. Hombre, yo no sabía que conocías a Mapi. O sea, yo obviamente soy consumidor un poquito de la Kings y Queens, muy por encima, pero sí que la había escuchado. Y me parece interesante. Nos seguimos desde siempre en redes sociales, siempre hablamos un poquito de fútbol, y hemos hecho así esa amistad, y tenemos una entrevista pendiente, de hecho, que ella vive en A Coruña, entonces es un poco complicado ir hacia allí, pero bueno, es una chica espectacular que es muy maja, y creo que sí que puede estar totalmente dispuesta a ayudarte, y además que le encanta lo que hace, le encanta hablar, le encanta el fútbol, y tú lo transmites muy bien, haces buenas preguntas, entonces creo que es una buena dupla.
Muchas gracias. Pues bueno, ya despedimos aquí la entrevista, chicos. Muchas gracias por estar, como siempre, los pocos que sois y los que espero que seamos más en el futuro. Gracias a ti, Vicente, por tu tiempo. Ya no te voy a llamar más Víctor, te lo prometo. Ya no te voy a llamar más Víctor. Te echaré de menos. Y bueno, finalizamos aquí la entrevista. Como os he dicho hace un momento, tenéis las redes sociales mías aquí abajo en el overlay, debajo de nuestras cabecitas. Y luego tendréis las redes sociales de Vicente y de Catenaccio en la descripción. Así que agradecértelo de nuevo y gracias de nuevo a vosotros. Así que hasta la próxima. Luego.